sin distancias. Desde hace ya algunos años, la UNED ha apostado por incorporar en sus métodos de enseñanza las prácticas en laboratorios virtuales y remotos. La organización de las prácticas en estudios, como por ejemplo ingeniería, exige una compleja organización que en una universidad a distancia como la UNED contribuye a solucionar este tipo de tecnologías. Con el acceso a estos laboratorios, los estudiantes pueden trabajar desde cualquier sitio donde se encuentren, en cualquier momento. No existe el inconveniente del desplazamiento. Además, pueden participar en prácticas remotas que les otorgan una serie de competencias que les servirán para su futuro académico y profesional. Hoy nos acercamos a estos laboratorios. Vamos a conocer cómo funcionan y los distintos proyectos en los que la UNED trabaja para su optimización y mejora. Para ello nos acompaña el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Elio San Cristóbal, y Félix García, que es becario del mismo departamento. Precisamente quería que Félix y después Elio comenzara por explicarnos los cambios que supone un laboratorio remoto con respecto a los laboratorios tradicionales. En una carrera técnica, como es sobre todo en el departamento que pertenecemos, ¿no?, que es de la carrera de Ingeniería Industrial, las prácticas de laboratorio son obligatorias. Los alumnos tienen que ir a los laboratorios, manipular los equipos, tomar medidas, comprobar que todo lo que han visto en los libros, que han estudiado teóricamente, se corresponde relativamente a lo que luego con un equipo real ocurre. Y además, en una universidad como la UNED, el problema que surge es la dispersión de los alumnos que tenemos primero por comunidades repartidos por centros asociados y luego a nivel ya europeo o incluso internacional. Y todos estos, al tener que realizar las prácticas en un laboratorio físico, tienen que venir, en su caso, dependiendo de las prácticas, al centro asociado donde se realicen o a la misma escuela. Es importante también decir que no solo en el departamento eléctrica, electrónica, sino también en departamentos como física, como química, es un poco más complicado, pero luego ya más adelante veremos los diferentes tipos de laboratorios online que hay. Sirven para, primero, una primera toma de contacto al alumno desde su casa. Por ejemplo, en el departamento de electrónica se utiliza para que los alumnos empiecen a conocer ciertos utensilios o aparatos como los multímetros, osciloscopios, vean su funcionamiento. La idea de los tradicionales era que actualmente los alumnos, como tal, iban a las clases, iban al laboratorio y allí hacían sus prácticas. La ventaja de los laboratorios online es que van a permitir al alumno, sobre todo al alumno de la UNED, que como ha dicho Félix está en diferentes provincias e incluso fuera de España, a realizar ciertas prácticas desde su casa o desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet. Por tanto, le facilita al alumno a adquirir ciertas habilidades que de otra manera tendría que adquirirlas en un sitio presencial. Esa es la principal idea del cambio de tradicional a online. Que quede claro que no los sustituyen, muchas veces los complementan. Es decir, permites que el alumno adquiera una serie de habilidades vía Internet, pero que luego se enfrente a ese hardware teniendo que asistir, pero ya en menor medida. Esa es la principal idea. ¿Qué englobaría entonces un laboratorio online, Elio? Los laboratorios online se pueden dividir en laboratorio software, que es un laboratorio donde
El alumno tiene un PC, instala su programa de simulación y trabaja con él, no necesita nada. ¿Cuál es el principal problema de esos laboratorios? Es que no existe colaboración. Una parte importante de adquirir conocimiento y experiencia es colaborar con tus compañeros. En este caso, simplemente instalarías el programa y llevarías a cabo las prácticas que te dice el profesor. De ahí se ha pasado a los laboratorios virtuales web. Los laboratorios virtuales web son también programas de simulación que permiten ser ejecutados en Internet, sobre un navegador. Estos también lo que permiten es usar herramientas de comunicación o herramientas de colaboración que permite a ese alumno colaborar con sus compañeros y ver cómo están trabajando e incluso hacerse preguntas y contestar, es decir, colaborar. Y luego tenemos los laboratorios remotos. Los laboratorios remotos podemos decir que es un laboratorio donde los alumnos ya manejan hardware real. Es decir, para ver o comprobar que ese hardware es real, muchas veces lo que se pone es un vídeo streaming, donde a través de una cámara el alumno ve el hardware que está utilizando, la instrumentación que está utilizando. Esas es principalmente las 3 categorías, aunque luego se pueden dividir esas categorías en subcategorías, pero a nivel general eso serían los laboratorios. Y si tuviéramos que describir los distintos tipos de laboratorios remotos que utiliza el departamento, ¿qué podríamos decir de ellos? Nosotros tenemos ahora implementados 3, aunque queremos implementar unos cuantos más en los que estamos trabajando. Principalmente tenemos uno de hidráulica, que permite a los alumnos de automatización y control, les permite realizar prácticas y ver cómo modificar una pequeña planta hidráulica, es decir, a base de unos tanques que están llenos de agua y unos sensores, lo que pueden es medir la presión, controlarla mediante esos sensores. Se ha programado en LabVIEW y desde cualquier navegador el alumno puede acceder y puede realizar las prácticas. Es importante también indicar que los laboratorios remotos, al ser hardware, solo pueden ser usados por una persona al mismo tiempo, con lo cual se necesitan unos servicios de reserva, con lo cual nuestros alumnos tienen que hacer reservas para poder acceder a esos laboratorios. Otro laboratorio que tenemos, o 2 de ellos, son de microprocesadores, que permiten a los alumnos realizar prácticas de micros. Cómo programar un micro. Para ello, principalmente, lo que hacen es el profesor les da una serie de prácticas, ellos realizan un programa que lo envían al hardware y ven el resultado que produce en ese hardware ese programa. Y otro que tenemos actualmente, que fue diseñado por la Universidad BTH de Suecia y que está implementado ya en varias universidades europeas, incluso se quiere hacer un consorcio que permita reutilizar esos laboratorios en ese laboratorio en especial en diferentes universidades, es el proyecto VISIR, del que Félix puede comentar un poquito más que yo, de las prácticas que se realizan y para qué se utiliza. Bueno, pues en VISIR lo que tenemos es para simulación de circuitos eléctricos o de electrónica, analógica en todo caso, nunca digital. Los tenemos divididos en varios bloques. El primer bloque es, primero, aprender a manejar los equipos. Los equipos, pues la interfaz es la misma que en un laboratorio real existen. O sea, tanto el osciloscopio, el multímetro, la fuente de alimentación, todos esos aparatos son iguales que en un laboratorio físico real existen. Luego tenemos otro bloque que es para poco a poco ir utilizando, aumentando el nivel de complejidad de los circuitos a implementar y a simular. Y hay otra parte que es para comprobar los conceptos teóricos más complejos que en muchos casos no tienen ni aplicación práctica, pero para que el alumno vea que eso que ha estudiado en realidad pasa y en realidad ocurre. Una cuestión importante es que existen distintas iniciativas para la optimización de estos laboratorios, para que sean reutilizados por varias instituciones, ¿no? Uno de los principales problemas que se encuentran ahora mismo en los laboratorios remotos es que la mayoría de las universidades o incluso colegios, institutos, están empezando a desarrollar laboratorios, pero esos laboratorios son muy difíciles de usar por otras instituciones. Esto se planteó hace tiempo. Actualmente podemos encontrar incluso arquitecturas que permiten reutilizar laboratorios. 3 de las más conocidas pueden ser la iniciativa del MIT que se llama iLab. Esta iniciativa lo que pretendía era precisamente eso, reutilizar laboratorios.
Entonces lo que crearon era una especie, un middleware o un software que permita reutilizar laboratorios de diferentes universidades. Actualmente ese consorcio tiene universidades de África, tiene europeas, tiene de Oceanía también y tiene también en Estados Unidos, por supuesto. ¿Cuál es la idea principal? Era, si yo tengo un laboratorio, ese laboratorio, ¿por qué no lo pueden usar otras universidades? Entonces se llegó a un acuerdo de instalar ese software, que está todavía siendo desarrollado en ciertas partes, se está mejorando. Como te he comentado antes, los laboratorios a veces solo pueden ser usados por un alumno, pero ¿qué ocurre si tenemos dos laboratorios iguales en diferentes universidades? Eso, por ejemplo, lo está estudiando ahora la Universidad de Deusto. Pablo Orduña es uno de los investigadores. Desarrolló la arquitectura Wet Lab Deusto, que también permite reutilizar, y su idea es precisamente esa. Es decir, si yo tengo varios laboratorios en diferentes universidades y son iguales y permiten hacer los mismos experimentos, ¿por qué no compartirlos y permitir que 3 alumnos al mismo tiempo puedan usar esos 3 laboratorios diferentes, aunque sean de otra universidad? Eso es un aspecto que se está trabajando. Por último, también hay otra iniciativa que es LabShare, que ha desarrollado la arquitectura Sahara, que también permite más o menos lo mismo. Como ves, la idea es reutilizar esos laboratorios en diferentes universidades. Ahora, luego, si quieres un poquito más adelante, te contaré detalladamente algún proyecto que implica el uso de esos laboratorios. Ha comentado antes Elio que estos laboratorios remotos, que había que hacer la reserva porque solo permitían a un usuario utilizarlo en un momento, en un instante dado. Y sin embargo, Visir sí que permite la utilización simultánea de hasta 16 usuarios. Utilizando tanto los mismos equipos como hasta el mismo circuito, pueden tener los 16 usuarios y utilizarlos simultáneamente y obtener las salidas correctas. Depende de los circuitos que se estén utilizando. Porque hay circuitos en los que se utilizan bobinas o condensadores que si sobrepasan ciertos valores, al utilizarlo simultáneamente, el multiplexador no se descarga el componente y las señales salen falseadas. Lo apuntaba Elio hace un instante, pero por ampliarlo, ¿el departamento en qué consorcios participa y qué proyectos tiene o trabaja, en qué proyectos trabaja relacionado con el mundo de los laboratorios remotos? Actualmente tenemos 2 proyectos relacionados completamente con laboratorios. Uno es el RIPLES. Este proyecto es Remote Lab Access in Internet. Lo que pretende es que se puedan reutilizar laboratorios en diferentes asignaturas. Entonces, para ello, hay actualmente implicadas 5 universidades. Una es la UNED, otra es la Universidad de Cork en Irlanda. Tenemos 2 universidades en Bulgaria, una en Sofía y otra en Plovdiv. Y tenemos una universidad en Austria, que es Graz, la Universidad de Graz. Cada una de estas universidades o los departamentos que están en ellas han desarrollado un laboratorio, y lo que se pretende es que ese laboratorio pueda ser utilizado por los alumnos. Es importante indicar que una cosa que se nos ha olvidado comentar a la gente que nos está escuchando es que los laboratorios no sirven de nada si no tienen alguna carga docente. Es decir, si nosotros no lo presentamos en un entorno de aprendizaje, no nos va a servir de nada. Es decir, podemos presentar un laboratorio que nos explica a lo mejor la gravedad, pero si no tenemos los conceptos cogidos de la gravedad y de cómo funciona, no nos serviría de nada. Por tanto, se suelen envolver en algún tipo de curso. Bien, como nosotros tenemos cursos virtuales, en esos cursos virtuales tenemos una serie de herramientas, tenemos documentación, y entonces permite al alumno utilizar ese laboratorio sabiendo el porqué de la experimentación que está realizando. Por tanto, estos laboratorios que han desarrollado las universidades van a estar incluidos dentro de una plataforma de aprendizaje que se llama DeSail, y donde los propios profesores van a desarrollar contenido y ideas para que puedan experimentar sobre esos laboratorios. La idea es, si yo estoy en Bulgaria, pueda experimentar con el laboratorio que desarrolle la UNED, pero al mismo tiempo también pueda utilizar la documentación que me proporcionan los profesores de la UNED
y la experimentación o los experimentos que quieren que hagan los profesores de la UNED. Para ello, como bien sabes, tenemos una dificultad que es el idioma y por eso también se está intentando pasar toda esa documentación al inglés. Relacionado con este proyecto, no con los laboratorios, sino con este proyecto, uno de los proyectos también relacionados es el PAC. El proyecto PAC lo que permite es, o lo que está buscando es que actualmente, y más al nivel de crisis que tenemos, es que los alumnos no adquieran solo conocimiento, sino que ese conocimiento les sirva desde un principio para introducirse en las empresas. Las empresas actualmente quieren personas que sean capaces de manejar instrumentación rápidamente, de no tener que esperar mucho tiempo para que puedan ser productivas. La idea del PAC es, utilizando los laboratorios que desarrolla el RIPLES, adaptar ese currículum a las necesidades que tienen las empresas. Entonces, eso principalmente está muy relacionado. El otro proyecto es un proyecto europeo de 4 años. La verdad es que es un proyecto bastante ambicioso. Hay más de 18 universidades europeas. Y lo que pretende es introducir los laboratorios para colegios. Es decir, ya no solo para universidades, sino que alumnos empiecen a tener las inquietudes de querer experimentar. Por tanto, se están buscando laboratorios que sean sencillos, pero al mismo tiempo que, entre comillas, sean adictivos, como un juego, y que permitan a alumnos de edades entre 8 y 15 años a tener cierto interés en la experimentación y en las ciencias. Esa es la idea principal. También se está trabajando en intentar utilizar esos laboratorios no solo en PCs, sino en los actuales tablets o en los actuales móviles, que están empezando a dar cierta solución. Incluso ya puedes ver que chicos de 5 o 6 años son capaces de manejar el iPad mucho mejor que nosotros a veces. Y esos son los 3 principales proyectos que tenemos relacionados con laboratorios. Por supuesto, luego hay alguno más, pero estos son los 3 que tenemos como más importantes. Por lo que estamos escuchando, la proliferación de este tipo de laboratorios hace que su futuro sea muy prometedor. Tiene un futuro bastante amplio y también unas implicaciones técnicas que hay que superar. Es decir, no es lo mismo mostrar un laboratorio en un PC que en un móvil. Las dimensiones son más pequeñas, el ancho de banda todavía no llega a ser el mismo que tenemos en una red fija. Entonces, todos esos temas sí que se tienen que tratar y es importante que el alumno, o en este caso los niños, están acostumbrados ya a manejar el tablet con los dedos y que les permita hacer los experimentos con los dedos y que sea visual. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta para que los móviles puedan tener eso. Es decir, también entra un componente muy pedagógico. Es decir, los profesores tienen que diseñar laboratorios que se puedan mostrar en diferentes sitios y que puedan permitir adquirir conocimiento. Entonces sí que son unos retos que hay que avanzar, pero hay mucha gente ahora trabajando en ello, por eso este proyecto europeo. Por la experiencia que tenéis en el funcionamiento de este tipo de laboratorios, por lo que os llega de las personas que participan, de los alumnos, etcétera, ¿qué os comentan de sus experiencias, de cómo está siendo su aprendizaje? Supongo que también os trasladarán algunas quejas, algunos problemas, algunos inconvenientes. Sí, bueno, sobre todo el que más he estado usando es Visir. En Visir la gente está bastante contenta en general. Es muy útil desde su casa poder realizar las prácticas, aunque luego tengan que venir aquí a hacer algunas para ver el hardware como es, pero la aceptación es buena. Y los problemas, ya sabes, el típico problema de a lo mejor en el momento que se te apaga la luz y no tienes un SAI o se ha acabado la fuente del SAI que se corta durante un tiempo y hay que reiniciarlo. Pero en general la aceptación es muy buena. Por supuesto también se han hecho estudios, mucha gente de pedagogía o de educación ha hecho estudios sobre qué es mejor, un laboratorio remoto, un virtual.
en ello están. Mucha gente dice que las simulaciones permiten realizar al alumno muchísimas más opciones, es decir, yo puedo modificar cosas que en un laboratorio real o remoto no podría hacer porque el hardware se me quemaría, por ejemplo. Pero, sin embargo, lo bueno de los laboratorios remotos es que el alumno puede ver cómo reacciona realmente un hardware o la instrumentación que va a usar más adelante en su trabajo. Entonces, por lo general, la aceptación es bastante buena. También los equipos remotos están protegidos. Un alumno no puede hacer cosas que en un laboratorio real sí podría hacer y podría destrozar un equipo o quemar una resistencia o hasta reventar un condensador. Mientras que si lo tenemos como lo tenemos configurado en Visir, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, todo eso está protegido. Uh-huh. Sí, es decir, puedes complementarlo. Es decir, como te he comentado, los laboratorios virtuales lo que te permiten es simular, con lo cual yo puedo simular o puedo hacer que mis alumnos experimenten cómo destrozarían un hardware, cómo podrían quemarlo, pero luego cuando vayan a la parte real o al laboratorio real, que no se lo permita el laboratorio real, claro. Romper un hardware sería tener que volver a comprar uno o arreglar el que se ha quemado, que ya no se podría arreglar, lo más seguro. Entonces, primero se pueden complementar, es decir, todo eso es lo que se tiene que tener en cuenta cuando uno va a realizar o quiere implementar en su departamento un laboratorio. Bien, pues estamos ya concluyendo. No sé si queréis añadir alguna cuestión más. Una de las ventajas que tienen los laboratorios remotos, se pierde cierta parte de interacción, que ha dicho antes Elio, que era muy importante para toda esta enseñanza y demás. Pero una parte buena que tiene es que, y mi experiencia como alumno y aquí en la UNED, ha sido que vas a unas prácticas, te asignan en grupos de 2, 3, hasta 4 personas por grupo, y normalmente uno es el que lleva la voz cantante y los otros se dejan llevar. Y mientras que con estos laboratorios remotos, lo que sí consigues en un entorno muy cómodo para el alumno es que él tenga que tirar para adelante del carro y realizar y pensar y si le hace falta, que es la base de un laboratorio, tener que revisar la teoría o estudiarse la teoría si no ha llegado a verlo, para ver lo que tiene que hacer y si lo que está obteniendo es lo que realmente tiene que obtener o ha conectado algo mal. Pues precisamente ya para terminar, me aprovecho un poco de lo que acabas de comentar, Félix. ¿Qué consejos les daríais a esos alumnos, a esos estudiantes que se enfrentan a este tipo de laboratorios para sus prácticas por primera vez y que tienen pues que sacar adelante sus prácticas o sencillamente tomar contacto con algo que es nuevo para ellos? ¿Qué les aconsejaríais? Vamos, yo lo primero que, aunque tú vayas a experimentar en un laboratorio, ya sea remoto o real, lo primero sería realizar todos los cálculos en papel. Luego, hacer la implementación y ya revisar lo que tú has calculado en papel, digamos, y con las salidas que te están obteniendo. Y sobre todo, no tener miedo a toquetear las cosas, a probar cosas nuevas, a ver qué te permite, a ver qué no te permite, y experimentar, que es al final de lo que se trata. Sí, esa es la idea básica, es decir, no tener miedo y intentar experimentar lo que el profesor quiere que experimentes, incluso lo que ellos luego pueden intentar experimentar, es decir, probablemente cuando ellos hayan acabado el experimento tengan un cierto tiempo para poder incluso comprobar ciertas cosas que han visto en los libros y que quieren comprobar que es cierto. Entonces, sobre todo que no tengan miedo. Pues aquí termina este espacio que hemos dedicado a hablar de los laboratorios remotos. Espero que nuestros oyentes se hayan hecho una idea de su funcionamiento y que hayamos facilitado también la labor a quienes se van a enfrentar a ellos por primera vez.
Muchas gracias a Elio San Cristóbal y a Félix García, que han venido a informarnos desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control.